Imagina que recibes una carta con la fecha exacta de tu muerte. No hay amenazas, no hay explicaciones, y lo peor de todo, siempre se cumple. Hoy te contaré la historia de la Biblioteca de los Muertos, un misterio que ha sido ocultado durante siglos. Si te gusta este tipo de contenido, apóyanos con un like y suscríbete para más historias como esta. Ahora, prepárate para descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Capítulo 1. La carta que nunca debió llegar. Imagina que un día recibes una carta con la fecha exacta en la que morirás. No hay explicaciones, solo un mensaje helado e imposible de ignorar. ¿Qué harías? Es 2009 en Nueva York, y el FBI está enfrentando uno de los casos más extraños de su historia. Un asesino en serie, apodado Doomsday Killer, está enviando a sus víctimas cartas con la fecha de su muerte, y cada una de ellas se cumple sin falta. La agencia está desconcertada, y el detective Will Papper, un veterano en decadencia con más problemas de los que puede contar, es asignado a la investigación. Will no es el típico héroe de novela policial. Es brillante, sí, pero también un desastre andante, alcohólico, cínico y con una tendencia autodestructiva que le ha costado más de una reprimenda en el trabajo. Su nuevo caso, sin embargo, lo obligará a enfrentarse no solo a su propia oscuridad, sino a un misterio que lleva siglos enterrado. Mientras él y su nueva compañera, Nancy Lipinski, intentan encontrar un patrón entre las víctimas, el caso toma un giro escalofriante. Ninguna de ellas tenía enemigos, ninguna recibía amenazas previas, solo la carta con la fecha de su muerte. Lo más aterrador es que algunos ni siquiera fueron asesinados, murieron en accidentes, suicidios o por causas naturales. ¿Cómo es posible que alguien predijera cada muerte con tanta precisión? El rompecabezas no tiene sentido, hasta que encuentran un nexo. Todas las cartas parecen estar conectadas con un lugar envuelto en sombras y secretos. Un sitio que lleva siglos ocultando la verdad. Un sitio llamado la biblioteca. ¿Qué hay en esa biblioteca? ¿Cómo puede alguien predecir la muerte con total exactitud? La respuesta está mucho más atrás en el tiempo, en un pasado que nunca debió haber sido descubierto. Capítulo 2. El enigma de la biblioteca. El FBI está atrapado en un laberinto sin salida. Cada pista que Will Papper y Nancy Lipinski encuentran los acerca más a una verdad imposible. Las cartas que anuncian la muerte de cada víctima no contienen amenazas, no piden dinero, no exigen nada. Simplemente dicen lo inevitable, la fecha exacta de su muerte. Pero, ¿cómo alguien puede predecir lo impredecible? La clave, descubren, está en un solo detalle, el sello postal. Todas las cartas fueron enviadas desde Las Vegas. Y aunque la ciudad es un hervidero de luces y vicios, este caso tiene un aire más siniestro. Will, que no es precisamente un hombre de fe, empieza a considerar una hipótesis escalofriante. ¿Y si esto no es obra de un asesino común? ¿Y si lo que está ocurriendo desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo y la vida? Pero mientras él sigue hundiéndose en ese torbellino de preguntas sin respuesta, alguien más está observando. Alguien que sabe exactamente hasta dónde pueden llegar en la investigación, y que está dispuesto a asegurarse de que jamás descubran la verdad. 1950, Área 51, Nevada. Muy lejos de la escena del crimen actual, en un rincón polvoriento del desierto de Nevada, se oculta una instalación que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido en completo secreto durante décadas, el Área 51. Pero lo que se esconde allí no tiene nada que ver con extraterrestres ni tecnología avanzada. En un búnker subterráneo, oculto bajo miles de toneladas de cemento y acero, hay algo mucho más aterrador, la biblioteca. En realidad, no es una biblioteca en el sentido tradicional. No hay estanterías llenas de libros, ni monjes susurrando en la penumbra. Solo hay millones de archivos meticulosamente ordenados. Cada uno de esos archivos contiene un solo dato, un nombre y una fecha. El nombre de cada ser humano que ha vivido, y la fecha exacta en la que morirá. Nadie sabe cómo llegaron allí esos registros. Nadie entiende su origen. Pero una cosa es segura, son exactos. Infalibles. El gobierno ha mantenido la existencia de esta biblioteca oculta durante décadas, utilizándola en secreto para manipular el destino de las personas más influyentes del mundo.
Presidentes, líderes militares, científicos, todos ellos han sido controlados con la amenaza de su fecha de expiración. Pero ahora, de alguna manera, alguien ha robado esa información. Alguien ha sacado ese conocimiento del búnker y lo está usando para jugar con el miedo de la gente. Y Wallpaper está a punto de descubrirlo. 2009, Nueva York. Mientras Will y Nancy siguen investigando, un patrón inquietante comienza a surgir. Todas las víctimas que han recibido las cartas tienen algo en común, no son importantes. No son millonarios, ni políticos, ni científicos renombrados. Son personas comunes y corrientes. Entonces, ¿por qué ellos? La respuesta es peor de lo que imaginan. Alguien está experimentando. Alguien está probando hasta dónde puede llegar el miedo cuando una persona sabe exactamente el día en que morirá. Y el siguiente nombre en la lista podría ser el suyo. Capítulo 3. El secreto enterrado en el tiempo. Imagina que todo lo que sabes sobre la vida y la muerte es una mentira. Que desde hace siglos alguien conoce el destino de cada ser humano que ha caminado sobre la Tierra. Que la biblioteca no es solo un archivo, sino una prueba irrefutable de que el futuro ya está escrito. Will Piper está cada vez más cerca de la verdad, pero aún no lo sabe. Su investigación lo ha llevado a descubrir que el origen de las cartas mortales está en Las Vegas y que hay alguien manejando los hilos desde las sombras. Pero antes de que pueda profundizar en ello, recibe una llamada que lo deja helado, otro cuerpo ha aparecido. 2009, Nueva York. La víctima, una mujer de 47 años llamada Rachel Armstrong, fue encontrada sin signos de violencia en su departamento. Lo más escalofriante es que su autopsia revela que murió exactamente en la fecha que indicaba la carta que recibió días antes. Ni un día antes, ni un día después. El problema es que Rachel no fue asesinada. Murió de un aneurisma cerebral. Will no cree en el destino, pero empieza a cuestionarse todo. ¿Cómo alguien pudo haber previsto con exactitud un evento así? La ciencia no tiene respuestas para eso. Y si no hay una explicación científica, solo queda aceptar la alternativa más aterradora, que alguien, de alguna manera, ya conoce el final de cada historia antes de que suceda. La presión sobre Will y Nancy aumenta. El FBI quiere resultados, los medios están al acecho y la paranoia se extiende entre la gente. ¿Y si más personas empiezan a recibir estas cartas? ¿Qué harían si supieran el día exacto en que morirán? Lo que Will no sabe es que la clave para entender el caso no está en Las Vegas, ni en Nueva York. Está enterrada siglos atrás, en un lugar donde la historia se mezcla con el mito. Un lugar llamado Bectis. 777 después de Cristo, la abadía de Bectis, Inglaterra. Hace más de 1000 años, en una pequeña isla británica, un monje llamado Octavius pasó su vida haciendo algo imposible. Día tras día, encerrado en una celda de piedra con solo una vela y un pergamino, Octavius escribía nombres y fechas. Miles de nombres. Miles de fechas. El abad de la abadía creía que Octavius estaba bendecido por Dios. ¿Cómo explicarlo si no? El monje, que nunca había salido de su celda, parecía conocer cada nacimiento y cada muerte con una exactitud divina. Cuando le preguntaron cómo lo hacía, él solo respondía: las veo en mi mente. No escribo lo que imagino, sino lo que ya está decidido. Lo llamaron profeta, mensajero de lo divino. Pero lo que nadie entendió en ese momento es que Octavius no era el único. Desde hace siglos, ciertos individuos nacían con este don maldito. Ni ellos mismos entendían cómo funcionaba, pero todos compartían el mismo destino: escribir, sin descanso, los nombres y fechas de todos los que alguna vez existirían. Y esos registros, esos pergaminos, fueron guardados en secreto por los monjes. Siglos después, los conquistadores normandos los encontraron y los trasladaron a un monasterio más grande. Luego, los ingleses los tomaron como un tesoro oculto. Y en el siglo XX, cuando el gobierno de Estados Unidos se enteró de su existencia, los trasladaron a un lugar donde nadie jamás los encontraría. Al Área 51. La Biblioteca de los Muertos no fue creada por el hombre moderno. Siempre ha estado ahí. 2009, Nevada. Mientras Will investiga,
Alguien más está siguiendo sus pasos. Un grupo en las sombras, vinculado a los niveles más altos del gobierno, ha detectado su presencia y lo considera una amenaza. Porque Will está a punto de descubrir lo que nadie debería saber. Que la biblioteca es real. Que siempre ha existido. Y que quien controla el conocimiento de la muerte, controla el mundo. Pero hay algo más. Algo que ni siquiera los responsables de la biblioteca han entendido del todo. Porque si la muerte de cada ser humano ya está escrita. ¿Quién la escribió? Capítulo 4. Perseguido por la verdad. La verdad tiene un precio. Y Will Packer está a punto de descubrir cuán alto puede ser. Hasta ahora, el caso del Doomsday Killer era un enigma en el que la lógica no tenía cabida. Cartas con fechas de muerte exactas, víctimas que caían sin razón aparente y una conexión cada vez más clara con un secreto enterrado en la historia. Pero ahora, el caso ha cambiado de rumbo. Porque Will no solo está investigando un asesinato en serie. Ahora es el investigado. 2009, Nueva York. Alguien está vigilándolo. Will lo siente. Primero, son pequeñas señales, llamadas que terminan cuando responde, autos oscuros estacionados cerca de su casa, sombras que parecen moverse en los reflejos de los edificios cuando camina por las calles de Manhattan. Pero cuando intenta reportarlo, nadie en el FBI parece tomarlo en serio. Es más, su jefe lo aparta del caso sin explicación alguna. Es una orden de arriba, Piper. No preguntes. Eso solo confirma sus sospechas. Alguien quiere que deje de investigar. Pero Will no es de los que se detienen ante amenazas. Con la ayuda de Nancy Lipensky, su ahora única aliada, decide hacer lo impensable, seguir el rastro de las cartas directamente hasta Las Vegas, el lugar de donde fueron enviadas. Si los federales ya no lo respaldan, tendrá que actuar solo. Nancy está aterrorizada, pero no se aparta. Tal vez porque, a diferencia de Will, ella no solo busca respuestas. Busca significado. Si la biblioteca es real, si hay un lugar donde cada destino está escrito, entonces su propia vida ya está decidida. Y eso la aterra más que cualquier asesino. 1958, Área 51, Nevada. La biblioteca se oculta en el corazón del desierto, enterrada bajo tierra, protegida por puertas blindadas que solo unos pocos tienen acceso. Pero en 1958, un hombre entró allí por primera vez. El agente especial Mark Adorer había sido reclutado por el gobierno para un trabajo simple, investigar la autenticidad de los archivos. La idea parecía absurda al principio. ¿Cómo podían existir registros detallados de personas que aún no habían nacido? Pero cuando Everett vio su propio nombre en uno de los archivos, con una fecha de muerte escrita junto a él, todo cambió. La fecha estaba a solo 6 meses de distancia. Al principio, lo tomó como una broma cruel. Pero luego revisó otros nombres, compañeros de trabajo, familiares, y encontró coincidencias aterradoras. Personas que habían muerto recientemente, exactamente en el día que la biblioteca había registrado. La pregunta lo devoró por dentro. Si ya está escrito, ¿se puede cambiar? Everett hizo todo lo posible por evitar su destino. No condujo, no tomó aviones, evitó cualquier actividad que pudiera ponerlo en riesgo. Pero 6 meses después, mientras trabajaba en su oficina, sufrió un infarto fulminante. Murió exactamente el día que su expediente indicaba. Los altos mandos del gobierno entendieron el mensaje. La biblioteca no era solo un archivo, era la prueba de que el destino no puede ser alterado. Y si alguien descubría su existencia, si la humanidad entera supiera que su vida está predeterminada, el caos sería inevitable. Así que hicieron lo único que podían hacer, mantener el secreto a toda costa. 2009, Las Vegas. Will y Nancy llegan a Nevada con una sola pista, las cartas fueron enviadas desde un apartado postal de Las Vegas. Pero cuando llegan a la oficina de correos, encuentran algo inesperado. Ese apartado postal está vacío. No ha sido utilizado en semanas. Alguien los ha estado engañando. Justo cuando están a punto de irse, un hombre se acerca a ellos. Es viejo, con el rostro curtido por el sol y las arrugas de alguien que ha vivido demasiado tiempo en las sombras.
Si buscan la biblioteca, dice con voz áspera, están muy cerca. Pero deberían detenerse. Will lo agarra del brazo. ¿Quién eres? El hombre sonríe con tristeza. Soy alguien que trató de hacer lo mismo que ustedes. Y ahora solo me queda correr. Antes de que Will pueda hacer más preguntas, el sonido de un motor potente irrumpe en la escena. Una camioneta negra se acerca a toda velocidad. Nancy grita. Will apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que los disparos comiencen. El viejo cae al suelo, muerto al instante. Nancy y Will se lanzan detrás de un auto mientras las balas impactan contra el concreto. Pero en medio del caos, Will logra verlos, dos hombres vestidos de negro, con armas automáticas y precisión de militares. No son criminales comunes. Son hombres del gobierno. El FBI no es el único que quiere ocultar la biblioteca. El verdadero enemigo es mucho más grande de lo que imaginaban. Y ahora Will y Nancy no son solo investigadores. Son los siguientes en la lista. Capítulo 5. La lista de los condenados. Cuando persigues la verdad, te conviertes en un problema. Y los problemas, para quienes manejan los hilos del mundo, desaparecen. Will Piper y Nancy Lipinski acaban de cruzar una línea invisible. Han descubierto demasiado, han hecho las preguntas equivocadas y ahora, alguien ha decidido que es hora de eliminarlos. Pero si algo ha aprendido Will en sus años como detective es que la mejor manera de mantenerse con vida, es entender quién quiere matarte. ¿Y por qué? 2009, Nevada. El polvo aún no se ha asentado cuando Will y Nancy huyen de la escena del tiroteo en Las Vegas. Conduciendo a toda velocidad por la autopista, sienten la adrenalina martillando en sus sienes. ¿Quién demonios eran esos tipos? Grita Nancy, con las manos temblorosas. Will no responde de inmediato. Está concentrado en el retrovisor, esperando ver un par de faros siguiéndolos. Pero, por ahora, parecen haber escapado. Finalmente, murmura. Gente que no quiere que sigamos haciendo preguntas. Nancy lo mira, incrédula. Entonces, ¿qué hacemos? Will pisa el acelerador. Hacemos las preguntas más grandes. Siguiendo la única pista que tienen, se dirigen a un viejo motel en las afueras de la ciudad, donde el anciano que murió ante sus ojos había estado alojado. Si tienen suerte, tal vez encuentren algo que les diga quién era y por qué sabía tanto. Pero lo que encuentran en su habitación es mucho más de lo que esperaban. El archivo prohibido. El cuarto del anciano está destrozado, como si alguien hubiera registrado cada centímetro en busca de algo. Pero no todo ha sido destruido. En el suelo, medio escondida bajo una silla, encuentran una carpeta llena de documentos envejecidos. Nancy la abre y su rostro palidece. Dentro hay una lista de nombres. Cientos de nombres. Todos con una fecha al lado. El nombre en la parte superior les provoca un escalofrío, Rachel Armstrong. La mujer que murió por un aneurisma cerebral. Nancy pasa las páginas con rapidez. Más nombres. Más fechas. Will se siente enfermo. Esto es, una lista de condenados. Personas que van a morir. Personas que ya han muerto. Personas que todavía están vivas, pero por poco tiempo. Y entonces, en la última página, encuentran algo que les congela la sangre. Sus propios nombres. Will Piper, fecha de muerte, 14 de febrero de 2009. Nancy Lipinski, fecha de muerte, 16 de febrero de 2009. Nancy deja caer la carpeta como si quemara. No, no puede ser. Will aprieta los puños. Esto no significa nada. Pero lo dice más para convencerse a sí mismo que a ella. Porque todo lo que han descubierto hasta ahora sugiere lo contrario. Si sus nombres están en la lista, significa que ya están muertos. 777 después de Cristo, la maldición de los escribas. Siglos antes de que los archivos de la biblioteca fueran encerrados en un búnker subterráneo en el desierto de Nevada, el conocimiento de la muerte ya era una maldición. Los monjes de Bectis, aquellos que pasaron sus vidas escribiendo sin descanso los nombres de cada ser humano que existiría, eran tratados con reverencia, y con miedo.
Porque aunque eran los guardianes de un conocimiento divino, ninguno de ellos vivía para contarlo. Cuando terminaban su labor, cuando ya no les quedaban nombres por escribir, la misma fecha que habían registrado con tinta aparecía escrita para ellos. Y sin excepción, morían en la fecha que habían escrito para sí mismos. Era como si la biblioteca cobrara un precio por cada verdad revelada. Y ahora, siglos después, Will y Nancy están a punto de descubrir si la maldición sigue viva. 2009, La sombra del destino. Con la lista en sus manos y la certeza de que están siendo perseguidos, Will y Nancy solo tienen una opción: deben encontrar la biblioteca antes de que la biblioteca los encuentre a ellos. Pero el tiempo no está de su lado. Las fechas en el archivo no son lejanas. El 14 de febrero está a solo 2 días de distancia. ¿Y si la biblioteca nunca se equivoca? Will Piper está contando las últimas horas de su vida. Capítulo 6. La cuenta regresiva. Cuando sabes exactamente cuánto tiempo te queda, el miedo toma otra forma. Will Piper ha pasado su vida persiguiendo asesinos, descifrando pistas y enfrentando el caos con cinismo y alcohol. Pero ahora, es su propio nombre el que aparece en la lista de los condenados. 2 días. Ese es el tiempo que le queda, según la biblioteca. Y si todo lo que ha descubierto hasta ahora es cierto, eso significa que la muerte no es solo un destino, sino una sentencia imposible de evitar. A menos que logre hacer lo impensable. A menos que logre cambiar lo que ya está escrito. 2009, Nevada. Will y Nancy se han convertido en fugitivos. No saben exactamente quién los persigue, pero sí saben por qué. Han encontrado la lista. Han visto con sus propios ojos los nombres y las fechas de muerte de personas que ni siquiera saben que están marcadas. Y si la biblioteca es real, si su existencia ha sido ocultada por siglos, entonces el solo hecho de haberla descubierto es suficiente para que alguien los quiera muertos. El problema es que no pueden ir al FBI. El gobierno está involucrado. Los hombres que dispararon contra ellos en Las Vegas no eran criminales comunes. Eran profesionales, agentes de una organización que se mueve en las sombras, eliminando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Will no tiene muchas opciones, pero si tiene una ventaja: sabe que va a morir. Y eso significa que puede tomar riesgos que sus enemigos no esperan. Porque si la biblioteca tiene razón, entonces no puede morir hasta el 14 de febrero. Lo que significa que tiene 48 horas en las que, en teoría, es intocable. Nancy, en cambio, no está tan convencida. Esto es una locura, dice mientras conduce por la carretera desértica, con los nudillos blancos sobre el volante. ¿Y si las fechas pueden cambiar? ¿Y si te matan hoy mismo? Will se encoge de hombros. Entonces la biblioteca estaba equivocada. Y eso sería la mejor noticia de todas. Nancy lo mira, furiosa. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Will sonríe, pero no hay humor en sus ojos. Porque si voy a morir en 2 días, quiero hacerlo con respuestas. Área 51, el secreto más protegido de América. Mientras Will y Nancy buscan la verdad, al otro lado del país, en lo más profundo del Área 51, un hombre observa un monitor con el ceño fruncido. Su nombre es Roland Drake. Y él sabe lo que está a punto de suceder. Drake es el encargado de proteger la biblioteca. No importa que la mayoría de la gente crea que el Área 51 es un depósito de naves extraterrestres y teorías conspirativas. La verdadera razón por la que ese lugar existe es mucho más aterradora. Allí, en un búnker subterráneo sellado con capas de acero y concreto, se guarda el archivo más valioso de la historia. Y ahora, 2 agentes del FBI están demasiado cerca de descubrirlo. Drake pulsa un botón en su escritorio. Ejecuten el protocolo 12. Señor, responde una voz a través del altavoz, si los eliminamos ahora, la gente hará preguntas. Drake se inclina hacia adelante. No los eliminen. No todavía. Solo asegúrense de que no lleguen a ninguna parte. Al otro lado del país, en una carretera desierta, Nancy pisa el freno de golpe cuando un helicóptero negro aparece sobre ellos, descendiendo rápidamente. Will maldice. Nos encontraron. La cacería ha comenzado.
2009, la última jugada. El helicóptero aterriza en medio del camino, bloqueando su ruta de escape. Dos camionetas negras aparecen detrás de ellos, cerrándoles el paso. Will y Nancy están atrapados. No hay manera de huir. Pero Will no está listo para rendirse. Mira la fecha en su reloj. Febrero de 2012. Si la biblioteca tiene razón, no puede morir todavía. Nancy lo mira con desesperación. ¿Cuál es el plan? Will saca su arma y la carga con calma. Sobrevivir 48 horas más. Las puertas de las camionetas se abren y hombres armados descienden, moviéndose con precisión militar. Pero en el rostro de Will, por primera vez en mucho tiempo, hay una sonrisa. Porque si la muerte ya está escrita, tal vez sea hora de romper las reglas. Capítulo 7. Rompiendo las reglas del destino. La muerte es un reloj de arena que nadie puede ver. Pero Bob Piper siente cada grano caer. El helicóptero ruge sobre la carretera desierta. Los hombres de negro avanzan con precisión letal, rodeando el auto. El polvo se arremolina bajo sus botas. Will no necesita ser un genio para entender la situación. No los van a arrestar. No los van a interrogar. Los van a borrar del mapa. Y el problema es que no tienen escapatoria. Pero hay algo en lo que Will no deja de pensar. La biblioteca de los muertos nunca se equivoca. Si su expediente dice que morirá el 14 de febrero, entonces eso significa que hoy no es su día. Esa es su única ventaja. Y va a aprovecharla. 2009, carretera en Nevada. Nancy aprieta el volante, con las manos temblorosas. Dime que tienes un plan. Will revisa la carga de su pistola. Tengo una teoría. Nancy lo mira, incrédula. ¿Una teoría? Sí. La biblioteca dice que moriré en 2 días. Lo que significa que ahora mismo, soy invencible. Nancy lo fulmina con la mirada. O la biblioteca es una estafa y te van a volar la cabeza en los próximos 10 segundos. Will sonríe. Solo hay una forma de averiguarlo. Antes de que Nancy pueda responder, Will abre la puerta del auto y sale con los brazos en alto. Los agentes lo encañonan de inmediato. Piper, al suelo. Ahora mismo. Will no se mueve. Los observa uno por uno, con una calma que parece suicida. Si van a disparar, dice, háganlo ya. El líder del grupo, un hombre alto con traje negro y gafas de sol, no baja el arma. Pero tampoco dispara. Nancy, aún dentro del auto, contiene la respiración. Vaya, murmura Will. Parece que tampoco ustedes quieren arriesgarse a desafiar el destino. El líder aprieta los dientes. Bajen las armas, ordena finalmente. Los soldados obedecen. Will no puede evitar una sonrisa. Tal vez la biblioteca no sea infalible. Pero al parecer, ellos creen que sí lo es. 1950, el archivo prohibido. Décadas antes de que Bob Piper descubriera la verdad, otro hombre había intentado desafiarla. Su nombre era Charles Harrington, un alto mando militar con acceso directo a la biblioteca en el Área 51. Harrington no era un hombre supersticioso. Creía en la lógica, en los hechos, en la ciencia. Pero cuando encontró su propio nombre en la lista, algo dentro de él se quebró. Según la biblioteca, su muerte ocurriría el 17 de mayo de 1950. Faltaban 2 meses. Harrington decidió que iba a hacer lo imposible, demostrar que el destino podía ser cambiado. Se aisló en un búnker, bajo estricta vigilancia. Nada de autos. Nada de aviones. Ningún contacto con el exterior. El 17 de mayo, cuando el reloj marcó la medianoche, Harrington rió. La biblioteca estaba equivocada. Pero 5 minutos después, se desplomó en el suelo. Causa de muerte, un aneurisma cerebral fulminante. Ni un segundo antes. Ni un segundo después. Desde ese día, quedó claro que la biblioteca no hacía predicciones. Registraba lo inevitable. 2009, un trato con el enemigo. Will y Nancy son llevados en silencio dentro de una de las camionetas negras.
¿A dónde nos llevan? Pregunta Nancy, con los puños cerrados. El líder del grupo, cuyo nombre es Roland Drake, los observa a través del espejo retrovisor. A conocer la verdad. El vehículo se pone en marcha. Horas después, tras pasar múltiples puntos de seguridad en el desierto de Nevada, las puertas de acero del Área 51 se abren ante ellos. Y por primera vez en la historia, alguien que no debería saber de la biblioteca va a entrar en ella. Will siente un escalofrío. Porque está a punto de ver con sus propios ojos lo que nadie más ha visto. El archivo que contiene el destino de cada ser humano. Incluyendo el suyo. Capítulo 8. El corazón de la biblioteca. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Y Wallpaper está a punto de cruzar una que ha permanecido cerrada durante siglos. El Área 51 es un búnker de secretos. La mayoría de la gente cree que aquí se ocultan naves espaciales y cuerpos de extraterrestres. La verdad es mucho peor. Aquí, enterrado bajo toneladas de concreto y acero, se encuentra el archivo más aterrador de la historia. Aquí está la biblioteca de los muertos. Wawel está a punto de ver con sus propios ojos el lugar donde cada destino ha sido escrito. Incluyendo el suyo. 2009, Área 51, Nevada. Cuando las puertas blindadas se abren, el aire es pesado, cargado de un silencio que hiela la piel. El pasillo que se extiende ante ellos es largo y frío, iluminado solo por débiles luces fluorescentes. Nancy respira hondo, nerviosa. No puedo creer que estemos aquí. Will no responde. Está demasiado concentrado en lo que tiene frente a él. Miles de archivos, organizados meticulosamente en estantes interminables. Nombres. Fechas. Millones de vidas registradas, desde el primer ser humano hasta el último que alguna vez existirá. La biblioteca no es solo un archivo. Es la prueba de que el futuro ya está decidido. Roland Drake, el hombre que los trajo aquí, los observa con los brazos cruzados. Este lugar ha sido protegido durante siglos. Lo que está escrito aquí siempre se cumple. Will no se inmuta. Todo tiene un margen de error. Drake niega con la cabeza. Mira esto. Los conduce hasta una pantalla de computadora. Con unos cuantos clics, abre un archivo. Nombre, Wallpaper. Fecha de nacimiento, 14 de julio de 1959. Fecha de muerte, 14 de febrero de 2009. Will siente un escalofrío. Su nombre está ahí. Su destino está sellado. Nancy mira la pantalla con el rostro pálido. Esto no puede ser cierto. Drake suspira. Yo tampoco quería creerlo cuando vi el mío. Pero la biblioteca nunca se equivoca. Will entrecierra los ojos. ¿Quieres decir que tú también sabes el día exacto en que morirás? Drake asiente. Todos los que trabajamos aquí lo sabemos. Algunos intentaron cambiarlo. Intentaron esconderse. Pero nadie ha logrado escapar. Will aprieta los puños. Tal vez porque nadie lo ha intentado lo suficiente. Drake lo observa con interés. ¿Y qué harás? Will lo mira con determinación. Voy a demostrar que el destino puede cambiarse. 777 después de Cristo, el último escriba. Hace más de 1000 años, el último escriba de Bectis, un monje llamado Octavius, cometió un acto de rebelión que marcó la historia de la biblioteca. Octavius no solo escribía nombres y fechas. Un día, en secreto, decidió hacer algo impensable. Cambiarlos. Borró un nombre. Modificó una fecha. Y esperó. La persona cuya muerte había reescrito murió exactamente en el día original. El monje, desesperado, intentó de nuevo. Pero por cada fecha que cambiaba, nada se alteraba. Fue entonces cuando comprendió la verdad más aterradora de todas. No hay margen de error. La biblioteca no predice. Registra lo inevitable. ¿Y quién desafía el destino? Solo se acerca más rápido a su final. 2009, la apuesta final. Will no es un hombre que se rinda fácilmente. Mira su archivo en la pantalla y sonríe con cinismo.
Si voy a morir en 2 días, ¿qué pasa si me lanzo de un edificio ahora mismo? Drake no parece sorprendido por la pregunta. De alguna manera, algo lo evitaría. Porque la biblioteca no se equivoca. Will chasquea la lengua. Parece magia. No lo es. Es solo, cómo funciona el mundo. Nancy lo mira, desesperada. Will, tenemos que hacer algo. No podemos simplemente aceptar esto. Will la observa por un momento y luego toma una decisión. Una que puede cambiarlo todo. Se gira hacia Drake. Dame acceso a los archivos. Drake lo mira, confundido. ¿Para qué? Will sonríe con frialdad. Voy a encontrar el último nombre de la lista. El nombre del último ser humano en morir. Si hay una fecha final. Eso significa que, tarde o temprano, no habrá más nombres. ¿Y si la biblioteca ha registrado el fin de la humanidad? Tal vez eso signifique que el futuro no está completamente escrito. Drake lo observa en silencio. Y por primera vez, el hombre que ha pasado su vida protegiendo este secreto, duda. Capítulo 9. El último nombre en la lista. El futuro siempre ha sido un enigma. Pero Bob Papor está a punto de descubrir algo que nadie ha visto jamás. El último nombre en la biblioteca de los muertos. Porque si existe un archivo con la fecha final del último ser humano en morir, significa que, en algún punto, la historia termina. ¿Y si la historia termina? Tal vez el destino pueda cambiarse. 2009, Área 51, Nevada. El silencio en la sala es absoluto. Drake observa a Will con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Quieres encontrar el último nombre de la biblioteca? Will asiente. Quiero saber hasta dónde llega todo esto. Drake mira a Nancy, que sigue con los ojos fijos en la pantalla, aterrorizada. Finalmente, suspira. Está bien. Se sienta frente a la computadora, teclea un comando y el sistema de la biblioteca despliega una inmensa base de datos. Miles de nombres pasan a velocidad vertiginosa por la pantalla. Nombres de personas que aún no han nacido. Nombres de personas que morirán dentro de cientos de años. Hasta que, de pronto, todo se detiene. Will y Nancy contienen la respiración. En la pantalla aparece el último archivo. Un solo nombre. Una última fecha. Joseph A. Leland. Fecha de muerte, 9 de febrero de 2027. Silencio. Nancy es la primera en reaccionar. Eso es dentro de menos de 20 años. Drake asiente, con la mirada perdida. Sí. Y después de esa fecha, no hay más registros. Will frunce el ceño. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene, responde Drake, en voz baja. Significa que la biblioteca no ha registrado ninguna muerte después de esa fecha. Will siente un escalofrío. ¿Estás diciendo que en 2027 la humanidad desaparece? Drake no responde. Porque no tiene que hacerlo. El archivo lo dice todo. La biblioteca de los muertos tiene un final. 777 después de Cristo, la profecía perdida. Siglos antes, en la abadía de Bectis, el último escriba de la biblioteca descubrió algo aterrador. Octavius había pasado su vida escribiendo nombres y fechas, pero un día, se dio cuenta de que su pluma se detuvo. No porque su mano temblara. No porque se quedara sin tinta. Sino porque, después de un cierto año, ya no había más nombres que escribir. Su maestro le dijo que no hiciera preguntas. Que aceptara el misterio. Pero Octavius no pudo. Días después, fue encontrado muerto en su celda. Nadie supo la causa. Solo se encontró un pergamino arrugado junto a su cuerpo. Un pergamino donde había escrito una sola frase. Cuando el último nombre sea registrado, el final comenzará. Siglos después, en un búnker en el Área 51, Wolpator ha encontrado ese último nombre. Y lo que significa es mucho peor de lo que jamás imaginó. 2009, el reloj avanza. Will se pasa una mano por la cara, intentando procesar lo que acaba de ver. ¿Cómo sabemos que es real? Pregunta Nancy, con la voz temblorosa.
Drake la mira con una sonrisa triste. Porque la biblioteca nunca se equivoca. Pero, Nancy niega con la cabeza. Tal vez el registro se detiene porque quien lo escribía murió. Drake la observa en silencio. Will, en cambio, tiene otra teoría. O tal vez, el mundo se acaba. Nancy palidece. Eso es imposible. Lo es. Will señala la pantalla. Aquí hay registros de millones de muertes futuras. Pero en 2027, todo se detiene. ¿Por qué? Drake se inclina hacia ellos. Esa es la pregunta que llevamos décadas intentando responder. ¿Y? Will lo mira directamente. ¿Qué han descubierto? Drake guarda silencio por un momento. Luego dice, en voz baja. Nada. ¿Nada? Nada útil. Solo teorías. Algunas dicen que será una guerra nuclear. Otras, que un virus acabará con la humanidad. Y hay quienes creen que algo que aún no podemos comprender, simplemente nos borrará del mapa. Nancy se estremece. ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si encontramos a ese hombre, a Joseph Leland, y evitamos su muerte? Drake la observa con una expresión sombría. ¿Qué pasaría si alteras el destino de alguien cuando todo el futuro está encadenado? Silencio. Nancy abre la boca, pero no encuentra palabras. Will se cruza de brazos. Bueno, siempre hay una primera vez para cambiar la historia. Pero en el fondo, siente algo que nunca había sentido antes. Un miedo frío, profundo, enraizado en el alma. Porque si la biblioteca de los muertos tiene razón, el destino de toda la humanidad ya está sellado. Y el reloj sigue corriendo. Capítulo 10. El destino no está escrito. El mundo está condenado. Will Packer ha visto la prueba con sus propios ojos, un nombre, una fecha y un vacío aterrador después de 2027. La biblioteca de los muertos no miente. Nunca lo ha hecho. Cada muerte registrada se ha cumplido con una precisión imposible. Pero Will no es un hombre que acepte la fatalidad. Si el destino está sellado, entonces lo único que queda es romper el sello. Aunque eso signifique desafiar todo lo que ha sido escrito desde el inicio de los tiempos. 2009, Área 51, Nevada. Will se reclina en la silla, mirando el archivo en la pantalla. Joseph A. Leland. 9 de febrero de 2027. El último hombre en morir. Nancy no deja de morderse las uñas. No puedo aceptarlo. No puedo creer que todo esté decidido. Drake suspira. Créelo. Pero Will sigue sin convencerse. Dices que nadie ha podido cambiar su destino. Porque no se puede. Tal vez nadie ha intentado lo suficiente. Drake lo observa en silencio. ¿Y qué harás, Piper? Will se inclina hacia adelante. Voy a encontrar a Joseph Leland. Nancy lo mira con sorpresa. Pero, ¿cómo? Nació en 1983. Puede estar en cualquier parte del mundo. Will sonríe. Sí. Pero tenemos acceso a la base de datos más grande del planeta, ¿o no? Drake frunce el ceño. No te dejarán salir de aquí con esa información. Entonces vienes con nosotros. Silencio. Drake ríe, pero no hay humor en su voz. ¿Quieres que traicione a la organización más poderosa del mundo? Will lo mira con calma. Si el mundo se acaba en 2027, ¿qué tienes que perder? Drake se queda pensativo. Y en ese momento, por primera vez en su vida, duda de la biblioteca. El escape imposible. Will y Nancy saben que no tienen mucho tiempo. Ahora que han descubierto el secreto más grande de la historia, no tardarán en darse cuenta de que saben demasiado. Y cuando eso pase, serán eliminados. El plan es simple, pero suicida, salir del Área 51 antes de que puedan detenerlos. Con la ayuda de Drake, logran acceder a un vehículo de seguridad y atravesar los primeros controles sin levantar sospechas. Pero cuando están a punto de salir, su peor temor se hace realidad. ¡Alto ahí! Las alarmas retumban. Las luces rojas parpadean.
Nancy pisa el acelerador y el jeep derrapa en la arena, esquivando una barricada de soldados armados. Will dispara por la ventana, obligando a los guardias a cubrirse. La verja principal está a solo 500 metros. Un helicóptero despega tras ellos. Nancy aprieta los dientes. Espero que la biblioteca haya escrito que sobrevivimos a esto. Will revisa su reloj. Febrero de 2013. Si la biblioteca no se equivoca, aún tiene un día más. Pero Nancy no. Y eso significa que, por primera vez, el destino está en juego. Cuando el jeep choca contra la valla y la atraviesa en una lluvia de chispas, Will siente que, por primera vez en su vida, está haciendo lo imposible. Escapando de lo que ya estaba escrito. El último en morir. Horas después, lejos del desierto, Will y Nancy conducen sin rumbo fijo. Han logrado escapar, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Y ahora qué? Pregunta Nancy. Will mira el cielo nocturno. Buscamos a Leland. ¿Y si lo encontramos? Will enciende un cigarro, pensativo. Si cambiamos su destino, tal vez, cambiamos el de todos. Nancy asiente lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza vuelve a sus ojos. Tal vez la biblioteca no sea una condena. Tal vez solo sea un desafío. ¿Y si el futuro aún no está escrito? Will Packard está decidido a escribirlo con sus propias manos. ¿Y tú qué harías si supieras el día exacto en que morirás? Déjamelo en los comentarios y dime si crees que el destino está escrito o si aún podemos cambiarlo. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para más historias que te dejarán pensando. Nos vemos en la próxima, si es que aún estamos a tiempo.